Esto de aquí es un reportaje que por su longitud vamos a tener que dividir seguramente en dos partes. Una primera parte para analizar cómo está la situación contractual de cara al año 2025, en qué momento estamos a 14 de marzo de 2024, que es cuando se está haciendo esta sección, en lo que se refiere a los contratos, en la situación que tiene cada piloto. Y por otro lado vamos a intentar plantear los escenarios que van a ocurrir para la parrilla del año 2025, dependiendo de cuáles sean los movimientos que vayan ocurriendo, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuál es la situación de la parrilla actual de cara al año que viene, aunque quiero que tengáis muy en cuenta que durante todo este reportaje vamos a estar hablando de 2025, pero en realidad estamos hablando de 2026. ¿Por qué? Porque es cuando entra el nuevo reglamento y obviamente es cuando todo el mundo va a intentar asegurarse un buen piloto y un buen asiento. Pero ahora mismo, de cara al año 2025, así está la situación contractual dentro de la parrilla. Solamente tienen un contrato en Red Bull Max Verstappen, obviamente, Alex Albon en el equipo Williams, Charles Leclerc y Lewis Hamilton en Ferrari, Lando Norris y Oscar Piastri en McLaren y creemos que Lance Stroll en el equipo Aston Martin. Es verdad que nunca sabemos de los contratos de Lance Stroll, pero obviamente es el hijo del el hijo del dueño y Stroll va a estar ahí hasta que él quiera. Hasta la saciedad han dicho que van a querer que van a querer siempre lo mejor para su hijo, el Lawrence Stroll. Entonces, obviamente yo creo que Lance Stroll está asegurado dentro de ese equipo. ¿Cuáles son las situaciones contractuales? Verstappen tiene contrato para el año 2028. George Russell tiene contrato para el año 2025 en Mercedes. Leclerc y Hamilton no sabemos hasta dónde llegan los contratos, pero es contrato a bastante largo plazo. Lando Norris creemos que es contrato hasta el 2026, pero como Oscar Piastri tiene contrato también hasta 2026, tengo la sensación de que ese contrato va a ir más largo todavía, el de Lando Norris. Stroll no lo sabemos, y Alexander Albon tiene un contrato firmado hasta el año 2025 con el equipo Williams. He puesto el signo de interrogación en Lance Stroll. No he puesto un asterisco, pero casi tendría que ponerlo con Alexander Albon, porque tiene contrato hasta el 25, pero todo el mundo le está tentando y James Bowles, el jefe del equipo Williams, ya ha salido diciendo señores, Albon está con nosotros hasta el 25. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que de ninguna manera se va a ir? No, lo que está mandando es un aviso a toda la gente que se interese por Albon de decir, ok, te puedes llevar a mi chico, pero te va a costar una pasta, porque vas a tener que pagar la rescisión de un contrato que está vigente. A partir de ahí, ¿quiénes son los pilotos de Fórmula 1 que no tienen contrato para el año que viene? Pues toda la lista que tenéis aquí en la derecha: Alonso, Bottas, Gasly, Hülkenberg, Magnussen, Ocon, Pérez, Ricciardo, Sainz, Sargent, Tsunoda y Zhou. Es decir, 12 pilotos. Y luego he puesto varios pilotos externos a la Fórmula 1, que son de Fórmula 2, algunos Super Fórmula japonesa, alguno que está en un rol de tercer piloto, que pueden también desestabilizar el mercado. Oli Berman, por razones lógicas, lo hemos visto en el pasado Gran Premio de Arabia Saudí, y creo que Berman el año que viene tiene que estar en Fórmula 1 después de su actuación. Víctor Martins, de la Academia de Alpine, también es otra persona que puede ser interesante si se van Gasly o se va Esteban Ocon. Isaac Hadjar, Academia Red Bull, y también Pepe Martí, por tanto, los dos en el equipo Campos. Zach O'Sullivan, de Williams. Podía haber puesto también a Franco Colapinto, absolutamente, pero le quiero dar un poquito más de tiempo a Colapinto también. O sea, Williams, que tenga 2 asientos libres, poco raro, entonces creo que tendría todavía prevalencia por palmarés y por prevalencia dentro del equipo Williams, Zach O'Sullivan. Theo Pourchaire, que está en la Academia de Kick, Kimi Andrea Antonelli, que todo el mundo sabemos obviamente que está dentro del radar de Mercedes, Felipe Drugovich, que lleva ya 2 años siendo la tercera del equipo Aston Martin, Liam Lawson, que ya estuvo el año pasado con Alfa Tauri, muy dentro de la esfera de Red Bull, Jane Maloney, el piloto de Barbados que ganó las 2 primeras carreras de Bahrein y que está también en la Academia de Kick Sauber, y Mick Schumacher, que ha pasado ya por la Fórmula 1 y se ha incorporado desde este año, obviamente, a la Academia del equipo Alpine. Entonces, antes de empezar a divagar y antes de empezar a establecer dónde puede ser el mercado de fichajes y dónde se puede colocar cada piloto, lo que yo quiero hacer, para que luego no hablemos de humo o hablemos de cosas que no tienen fundamento, es decir, o recoger, mejor dicho, las declaraciones de los principales pilares
de este mercado de fichajes 2025, sobre todo 2026. Entendedme cuando voy a decir lo siguiente, ¿vale? He puesto el foco de atención en los que creo que van a ser los resortes, las llaves del mercado. Obviamente es importante un asiento en Haas, es importante un segundo asiento en Williams, pero creo que la prioridad está en saber qué va a pasar con el asiento libre que queda en Red Bull con Checo Pérez, con el asiento libre que queda en Mercedes, con el asiento libre que puede quedar en Aston Martin y también con los asientos que hay en el equipo Sauber. Entonces voy a intentar centrarme en esos equipos y sobre todo voy a intentar centrarme también en los pilotos que están en esa coctelera. Pérez, Alonso, Sainz, porque son los más importantes que no tienen contrato. Albon puede estar ahí, aunque tiene un contrato firmado, sí. Y luego lo de Verstappen, hay que tenerlo en cuenta, claro que sí, pero sobre el papel Verstappen tiene un contrato firmado para el equipo Red Bull hasta el año 2028. Pero ¿cuáles son las palabras de los protagonistas que nos están llevando hasta esta situación de mercado contractual y de rumores que tenemos ahora? En primer lugar, creo que tenemos que hablar del equipo Red Bull. Christian Horner, lo tenemos aquí, dijo después del Gran Premio de Arabia Saudí que nadie es mayor o más grande que el equipo y que probablemente tenía 16 pilotos que están desesperados por estar en ese coche, en el Red Bull, el año que viene. Más cosas que dijo Christian Horner que me parecen muy interesantes. No voy a retener a nadie que no quiera estar aquí. Es decir, tengo el mejor coche, sé que tengo la baza ganadora. Max, me parece muy bien que tú te quieras ir, no voy a retenerte porque si tú te vas tengo a un montón de gente desesperada por sentarse en este coche. ¿Qué es lo que ha dicho Max Verstappen de su situación para el año 2026? Las cosas tendrían que volverse muy locas para irse, dijo Max Verstappen, y nadie dentro del equipo quiere que eso ocurra. Un poco mandando un mensaje a Red Bull, haciendo, no te quiero decir una especie de amenaza, pero sí diciendo, cuidado, que si se pone la cosa tonta, yo me puedo marchar. Más cosas que dijo Verstappen que me parecen interesantes de cara al mercado, que siempre ha dicho que él necesita a Helmut Marko para que Max Verstappen, para que yo esté en el equipo, y en el equipo es algo que lo saben. ¿Y qué es lo que dice Helmut Marko? Pues, obviamente, me siento muy agradecido por las palabras de Max Verstappen. Le confirmó a Sky Alemania que se quedaba, la frase es me quedo, como Neymar con Piqué. Y luego a The Telegraph dijo Helmut Marko a la pregunta de si expirará Max Verstappen su contrato hasta final de 2028, que eso es mucho tiempo, que se siente muy agradecido por lo leal que fue Max Verstappen y que está impresionado, pero que de momento no se van juntos a Mercedes. Es importante aquí la dialéctica y la elección de palabras. Por el momento no nos vamos juntos a Mercedes. Vuelvo a recalcar otra vez que lo que se rumorea es que puede que los contratos de Verstappen y de Marko estén entrelazados entre sí y que lo que le ocurra a Marko le pueda ocurrir también a Verstappen. Verstappen, ya hemos visto, ha decretado por activa y por pasiva apoyo absoluto a Helmut Marko dentro del equipo Red Bull. Y lo que yo pienso es que esto quizá puede ser, pues eso, ¿no? Algún tipo, vamos a decirlo así, de cláusula primigenia en el contrato en el que, bueno, como favor o como un riesgo que tomó Helmut Marko a la hora de fichar a Max Verstappen y prometerle un coche de Fórmula 1, vinculó desde el inicio su contrato al contrato de Verstappen por la confianza que tiene en el piloto holandés para decir, si a este le va bien, a mí me va a ir bien. Lo cual creo que tiene bastante sentido y de momento le está funcionando. Segunda parte de la ecuación. El equipo Mercedes, con Toto Wolff, obviamente, como jefe de equipo. ¿Qué es lo que ha dicho el equipo Mercedes y Toto Wolff a la web oficial de la Fórmula 1, nada más y nada menos? Hablando de Max Verstappen, me encantaría tenerle, pero antes tenemos que arreglar nuestro coche. Se lo debemos a nuestros pilotos George y Lewis. Digámoslo así, palabras de Toto Wolff, es una decisión que Max tiene que tomar, la de irse al equipo Red Bull, pero cualquier equipo del paddock, la palabra literal de Wolff era algo así como que andaría con las manos, pues haría el pino, aplaudiría con las orejas para tener a Max Verstappen. Pero cosas interesantes también que ha dicho Wolff, que creo que son que son buenas indicaciones para lo que puede ocurrir en el mercado. Tú lo has visto muy bien, Kimi, en el chat, algunos más mayores, efectivamente. Otras palabras sobre el segundo asiento de Mercedes, dijo Toto Wolff, creo que vamos a esperar. Tenemos algunas opciones interesantes. Cuanto más podamos estudiar y cuanto más avance la temporada, vamos a ver cuáles son los resultados y qué podemos hacer. Tenemos a jóvenes pilotos frente a algunos más mayores. No será una decisión que tomemos en las próximas carreras, más bien meses, dependiendo de cómo vayan las cosas. Me gusta lo de no vamos a tomar una decisión temprana, vamos a esperar a ver cómo van las cosas y tenemos confrontando a pilotos más jóvenes con algunos más mayores.
leamos un poco entre líneas, vamos a esperar a ver qué pasa con Antonelli en la Fórmula 2 y vamos a confrontar a Antonelli con algunos más mayores, que no tiene por qué significar Fernando Alonso, ¿eh? Algunos más mayores también pueden significar Carlos Sainz, que este año cumple 30, por ejemplo, entra ya en esa fase más mayores. Pero podría significar también Fernando Alonso. ¿Qué es lo que piensa Fernando Alonso? Pues lo que hemos estado repitiendo en estos directos hasta la saciedad. 3 o 4 carreras, dijo Fernando Alonso en su momento sobre su futuro, antes de tomar la decisión de estar comprometido al 100% con la Fórmula 1. Quiero tomar la decisión pronto, no sería justo retrasarlo mucho por el equipo y por sus opciones. Por el equipo y por sus opciones. Fernando ha repetido y ha sido muy claro en que la prioridad es aclarar si él quiere seguir en Fórmula 1. Y a partir de ahí, ver qué es lo que ocurre. Fernando dijo también que en la presentación, además del equipo Aston Martin, que él es el único campeón del mundo que está libre, por tanto entiende que haya otros ojos que se pongan en él, que también le gusta estar en la lista de posibles candidatos para una Mercedes o una Red Bull, porque eso es mejor que estar en la lista de candidatos para otros asientos o para retirarse. Pero Fernando también dijo en la presentación del equipo Aston Martin que por deferencia al equipo sería Aston Martin con el primero con el que se sentaría a hablar. ¿Qué significa sentarse a hablar? No sé si es sentarse a negociar una renovación o dar una primera opción de estas son mis condiciones para el año 2025 y 26, si las cumplís me quedo con vosotros, si no las cumplís pues no me quedo con vosotros. Pero desde luego lo que yo sí que saco en claro es, Fernando tiene que decidir si sigue en Fórmula 1 y una vez que decida si sigue en Fórmula 1, que ya nos dijo Antonio Lobato, que él lo tiene bastante claro, que se mantendrá unos años más y que lo que está haciendo quizá es jugar y avivar un poquito el gallinero, como también hace Fernando Alonso normalmente con la prensa, una vez que tenga esa decisión tomada, entonces llega el momento de ¿Aston o el resto? Porque también la gente está queriendo a Fernando y Fernando de alguna manera yo creo que también se está dejando querer. El equipo Aston Martin lo sabe, dijo Mike Crack, por ejemplo, el jefe del equipo, Alonso es atractivo para todos, pero vamos a intentar retenerlo. Dijo Flavio Briatore, estoy intentando buscar la mejor opción para Fernando Alonso. Y no os tengo que recordar, amigos y amigas, las fotos que hemos visto de Flavio Briatore desayunando con Toto Wolff, y hace poco además se filtró un vídeo, creo que también en Mónaco, en el que se ve a Flavio Briatore tomando un café en una terraza junto con Toto Wolff y también con George Russell. Ese es uno de los pilotos más importantes que quedan libres para este mercado de 2025-2026. Voy a decir 25 porque es el año que viene, pero en realidad ya digo, todo se está jugando para el 26. ¿Cuál es el segundo piloto? Obviamente Carlos Sainz, que es el que queda fuera sí o sí del equipo Ferrari. Este sí que sabemos que el año que viene va a estar en otro equipo porque no ha renovado con el equipo Ferrari. Tuvo una entrevista muy interesante Carlos Sainz hace poquito con Sky F1 junto con Charles Leclerc, y en esa entrevista decía Carlos cosas como que por ahora sé que no voy a estar aquí en Ferrari, pero tampoco cerraba la puerta a volver, no cerraba la puerta a que dentro de 10 años a lo mejor Ferrari pudiera otra vez ser el camino para Carlos Sainz. Pero decía Carlos, sé que no voy a estar aquí, así que tengo que centrarme en dónde estaré en los próximos 3 o 4 años de mi carrera, dónde intentaré tener mi próxima lucha por el campeonato del mundo y dónde intentaré ser campeón. Sé que no será fácil, pero todo el resto de sé que no será Ferrari, perdón, pero todo el resto de opciones están abiertas. ¿Qué me gusta de las palabras de Carlos? Bueno, nos da pistas. 3 o 4 años. 3 o 4 años y el próximo lugar donde ser campeón del mundo. Es decir, pensamiento a largo plazo, equipo en construcción, proyecto que le dé estabilidad, que le dé un contrato largo, que es lo que siempre ha pedido Carlos, y además con visos de poder ser campeón del mundo. Pues claro, me puedes decir, Alpine perfectamente puede ser una opción de futuro, como dice Carlos. ¿Te va a dar opciones de ser campeón del mundo? Pues no lo sabemos. ¿Puede ser Williams una opción de futuro a muy largo plazo? Por supuesto. ¿Puede ser una opción que te ayude a ser campeón del mundo? Pues eso lo veo un poquito más complicado. Y además de todo eso, hay algunos medios también que están empezando a filtrar que incluso podría haber esto, yo no lo sé al menos, una especie de precontrato entre Sainz y Toto Wolff. Lo que sí que está claro es que habíamos visto ya unas imágenes captadas por la televisión española en directo de Carlos Sainz padre y Carlos Oñoro, manager de Carlos Sainz, saliendo en el Gran Premio de Arabia Saudí del hospitality del equipo Mercedes con Toto Wolff, pero también hemos visto una foto, por ejemplo, de Carlos padre saludando a la gente de Red Bull en el Gran Premio de Bahrein o en la pretemporada. No recuerdo ahora exactamente cuál era el timing, pero sé que fue en Bahrein, no recuerdo en qué fin de semana. Y esto va a seguir pasando y les veremos en algún momento con Aston Martin, con Williams, con Alpine, con Haas, con todo el mundo, porque Carlos lo que ha dicho es que todas las opciones están abiertas. Eso es absolutamente normal y natural, que no nos exaltemos por ver fotos de Carlos con otros equipos, porque es que tiene que irse a otro equipo, porque Carlos no va a estar el año que viene en Ferrari. La duda es,
Checo Pérez, la otra pata grande que nos queda en este banco de Silly Season para el año 2025. ¿Va a estar Checo en Red Bull el año que viene? Pues es algo que contestó también a Sky F1, a Naomi Schiff, en una entrevista que hicieron en el pasado Gran Premio de Arabia Saudí. Dijo Checo Pérez: quiero esperar algunas carreras para ver cómo va, no es un asiento fácil, hemos visto años donde ha habido pilotos que han durado 6 meses, refiriéndose, por ejemplo, a Pierre Gasly o a Alexander Albon. No tengo prisa, es mi 14º año en el deporte, quiero ver cómo van las cosas en las próximas carreras, y en Red Bull, esto es importante, ¿eh? En Red Bull será una conversación muy rápida. Nos llevará 5 minutos saber qué queremos hacer. Como veis, chicos, estoy tirando de declaraciones que ni siquiera he visto escritas, que he escuchado en la mayoría de casos a F1 TV o a Sky o a tal, para que luego no vengamos con, no, los rumores, el humo. No, no, esto es lo que dicen los protagonistas. Esto es lo que piensan, al menos de cara al público, los protagonistas. Evidentemente, lo que puedan hacer de puertas para adentro es muy diferente. Pero estoy intentando ser lo más pulcro, lo más fiel a la realidad posible, para que veamos cuál es la situación en la que está ahora mismo todo el mundo. Obviamente, el mercado de fichajes siempre se mueve por resortes y siempre se mueve también por prioridades. No es lo mismo Nico Hülkenberg que el equipo Red Bull. Obviamente, Nico Hülkenberg no va a tener la sartén por el mango, el equipo Red Bull sí que va a tener la sartén por el mango. Entonces, yo he hecho una lista, he elaborado una especie de lista de cómo creo que está ahora mismo el orden de prioridades o el orden de fuerzas dentro de la parrilla de la Fórmula 1, de cara a entender también cómo se pueden mover las negociaciones, cómo son esos resortes. Y lo que yo creo que hay ahora mismo es esto. La primera fuerza para mí es el equipo Red Bull. ¿Por qué? Porque tiene el mejor coche. Y lo ha dicho el propio Christian Horner, hay 16 pilotos que estarían desesperados para entrar aquí. ¿Que todos serían capaces de hacer lo de Max? Pues seguramente no, pero que casi de esos 16, 10, 8, 12 serían capaces de ganar carreras y de luchar por un campeonato del mundo. Estoy seguro. Por tanto, para mí, el equipo Red Bull es el que tiene en todas las negociaciones el orden absoluto de prioridad. El segundo es Verstappen. Y os digo por qué. Porque Verstappen no solamente es Max. Max puede ser Verstappen, Marco o Newey. O los tres a la vez. O solo dos. O uno. No sé cuántos. Pero además de todo eso, es el mejor piloto del momento, o uno de los pilotos más dulces del momento, y si Verstappen se va a Mercedes, Mercedes le va a abrir la puerta. Si Verstappen llama a Williams, Williams le va a abrir la puerta. Si Verstappen llama a Sauber, Sauber le va a abrir la puerta. Y lo mismo con, no te digo Ferrari, pero les pondría en un compromiso. Obviamente eso no va a pasar. Pero a casi cualquier equipo que llame Max Verstappen, yo creo que ahí le van a abrir la puerta. ¿Cuál es el siguiente en el orden de prioridades para mí? El equipo Mercedes. En general, la tendencia que yo veo es que el equipo siempre está por encima del piloto. ¿Por qué? Porque el equipo es el que te da el coche. Y en la Fórmula 1 actual, el coche es pues un 75, si no un 80% del resultado total. Entonces, cuando tienes un buen coche o cuando tienes un buen proyecto, sabes que van a venir a ti. No vas a tener que ir tú a la puerta. A no ser que seas una Haas, una Williams en algún caso, o una Alpine, en la que dices, no tenemos cosas que vender a la gente. Pero para mí, el equipo Mercedes, de hecho, es el asiento más interesante de toda la Silly Season del año 2026. Ni siquiera es Red Bull. Si yo ahora mismo fuera piloto, estaría atacando al equipo Mercedes. ¿Por qué? Porque Red Bull en el año 2026 va a tener un cambio de motores. Va a hacer una asociación con Red Bull Powertrains y Ford, en un momento en el que se van a estrenar unidades de potencia que no van a ser increíblemente revolucionarias, pero sí que van a tener muchos cambios para que se mueva la parrilla, con todo el tema eléctrico, con todo el tema de la huella de carbono cero y de los combustibles sintéticos. Yo confío más en Mercedes que en Ford Red Bull Powertrains. Primero porque ese motor nuevo que hagan Red Bull Powertrains y Ford tendrá que encajar en ese chasis. Y por otro lado, porque es la primera vez que van a hacer un motor de Fórmula 1. Mercedes lleva haciendo motores de Fórmula 1 desde el año 2014 y os digo una cosa, ha sido sin duda el mejor motor. Si no está a la par ahora con Honda, yo creo que Honda en estos últimos años ha sacado más, pero si vemos el palmarés histórico, obviamente Mercedes está ahí. ¿Quién está después? Fernando Alonso. ¿Por qué? Porque creo que Fernando tiene la mano dominante sobre Aston Martin. Si Fernando dice me quedo en Aston, Aston no se mueve. Le viene bien a todas las partes. Siguiente, Aston Martin, porque es un equipo y porque obviamente está en una situación muy poderosa. Y tercero, Carlos Sainz, por el simple hecho de que él ahora mismo no tiene ningún proyecto al que está afianzado. Verstappen está metido dentro de Red Bull, por eso está por encima de Carlos. Fernando está metido dentro de Aston, por eso está encima de Carlos. Porque ellos tienen una seguridad. Carlos ahora mismo no tiene ninguna. Carlos está libre.
¿Qué es lo que pasa? Que Carlos es el hombre del momento, o uno de los hombres del momento, es uno de los activos más jugosos a largo plazo, si no el más jugoso, yo diría que el más jugoso de hecho, para el largo plazo de toda la parrilla, y además vienes de Ferrari, vienes con un caché muy alto, el único ganador el año pasado, si se quedan asientos libres en Mercedes, Aston o Sauber, Carlos creo que va a tener la libertad de poder elegir donde quiera que él se vaya. Segundo en ese orden, o penúltimo en ese orden, mejor dicho, Checo Pérez. Creo que está en un peor momento ahora mismo en cuanto al mercado que Carlos Sainz. Carlos está más al alza por esa victoria de Singapur, por plantarle más cara a Leclerc. Checo está un poquito más en duda por lo que está pasando con Verstappen. No solamente eso, Checo incluso también puede llegar a pensar si es mejor seguir en Red Bull o pegar el paso a otra escudería en la que pueda generar un proyecto a largo plazo. Y luego he puesto el último de todo a Alex Albon con ese asterisco. El asterisco es porque Alex Albon tiene contrato para el año 2025, pero se le está rumoreando tanto, entre paréntesis rumoreando, porque sé que lo hace la prensa inglesa, y como lo hace la prensa inglesa, pues siempre tienes que ver que tiran mucho para casa, pero si alguien se pusiera tonto, Alex Albon podría irse del equipo Williams. Sinceramente, se paga la cláusula de rescisión y si te llega un Sauber, te llega una Mercedes o te llega una Red Bull, si quieren a Albon, tendrán a Albon. Lo que pasa es que les saldrá un poquito más caro, yo creo, que lo que le podría salir pues si tuvieran a cualquier otro tipo de agente libre. Entonces, amigos, ¿cómo puede moverse la parrilla para 2025 y crucialmente para 2026? De nuevo, quiero que tengamos muy claro que lo que estamos aquí negociando no es para el año que viene, sino que es para el año 2026 con el cambio de reglamento. Volvemos otra vez a la escena inicial. Lo que tenemos aquí es los asientos que quedan con contrato, ya sabéis, Verstappen en Red Bull, Russell en Mercedes, Leclerc y Hamilton en Ferrari, Alex Albon en Williams, Stroll para Aston Martin, creemos, porque no le va a echar el hijo del jefe a no ser que él quiera, y luego por otro lado Lando Norris y Oscar Piastri en McLaren. Y luego los agentes libres, los pilotos que hay ahora mismo actualmente en la parrilla de Fórmula 1, más algunos pilotos que están dentro de la órbita de la Fórmula 1, una F2, una super fórmula japonesa, o pilotos que están, pues yo que sé, a lo mejor de reservas, de tercer piloto de algún equipo y que pueden entrar ahí. Entonces, lo que voy a plantear ahora son diferentes escenarios que pueden ocurrir para la temporada 2025-2026. Si os parece bien, como son tantísimas combinaciones, lo que vamos a hacer es integrar primero o revelar primero dónde van a estar las posiciones cabeceras, los resortes, Alonso, Sainz, Pérez, dentro del negociado de este año 2025-2026. Y una vez ya tengamos esa parrilla confeccionada, luego vamos a ver cómo podemos completar el resto de 10 equipos. Porque hay ciertas asociaciones lógicas que podemos asumir que si pasa X, pasa Y, pero Haas está muy apartado. Williams, el segundo asiento, está muy apartado. Alpine está muy apartado también. ¿Que seguramente las fichas de dominó caigan y acaban afectando? Sí, pero también sería teorizar tantísimo. Y estamos tan pronto en la temporada, solamente con 2 carreras, que me parecería ya un juego de humo absoluto intentar adivinar, van a hacer esto, lo otro y lo demás allá. Lo que sí que voy a decir al final es lo que yo creo que va a acabar ocurriendo de cara a 2025. Entonces, vamos a proponer escenarios, ¿ok? El primer escenario que os propongo es el escenario número 0, en el que Max Verstappen y Checo Pérez se quedan dentro del equipo Red Bull. Entonces, cojo por aquí a Checo Pérez y lo coloco dentro del equipo Red Bull. ¿Y qué es lo que pasa a continuación? Si Fernando dice que él quiere seguir en Fórmula 1 y que la prevalencia la tiene el equipo Aston Martin, pues vamos a pensar que Fernando Alonso renueva con el equipo Aston Martin. Cogemos por aquí a Fernando, le colocamos donde está Aston aquí y tendríamos ya la alineación Fernando Alonso con Lance Stroll en Aston Martin. ¿Qué es el pro de que Fernando Alonso renueve con Aston Martin? Bueno, el mismo pro y el mismo contra que tenemos ahora. Perdón, chicos, por cierto, es verdad, voy a ocultar el chat. Muy bien dicho, que lo tenía... Disculpadme, Disculpadme. Ahí, perdonadme, chicos, perdonadme. Muy bien, gracias por el apunte, que lo tenía que hacer y se me había olvidado. Gracias, chicos. Entonces, ¿cuáles son los pros y contras de que Fernando se quede con Aston Martin? Pues lo mismo que ahora, es un buen proyecto, pero aún está en construcción y no es un equipo del calibre de una Mercedes o una Red Bull. Vale. ¿Qué es lo que puede pasar aquí? Primera casuística que podemos pensar para el año 2026 y 2025, que el equipo Mercedes elige a Carlos Sainz. Pro de elegir a Carlos Sainz, que tiene experiencia demostrada, que Carlos se ha metido con Norris y con Leclerc en el mismo equipo y está saliendo
victorioso o casi igual, entonces Russell no va a ser un problema, es un proyecto a largo plazo y quizá es una mejor opción de cara al cambio de reglas del año 2026. ¿Cuál es la contra de que Carlos vaya al equipo Mercedes? La contra sobre todo para Carlos, que entra en un equipo que tiene unas dinámicas muy establecidas, que no es la Mercedes del 2025, del 2014, 2021 tampoco, que es una Mercedes diferente, obviamente no tiene ya ese punto ganador, y que es un proyecto a largo plazo que descartaría a Andrea Kimi Antonelli, que sabemos que es una de los grandes baluartes que quiere explotar Toto Wolff en esa parrilla. Entonces, si Carlos se fuera al equipo Mercedes, ¿qué es lo que pasaría? Pues para mí, que Andrea Kimi Antonelli tendría que caer en el equipo Williams. Sé que el equipo Williams ha dicho que ellos tienen su propia agenda también, con Saco Sullivan y con Franco Colapinto. Sinceramente, no sé si alguno de los dos va a acabar teniendo mejor rendimiento esta temporada que el propio Antonelli, así que por una cuestión de rendimiento puro, más ayuda que te pueda dar Toto Wolff, porque es protegido de Wolff y de Mercedes Antonelli, creo que tiene todo el sentido del mundo que si el muchacho lo hace bien este año, entre ahí Antonelli. ¿Y qué es lo que puede pasar luego con el equipo Sauber? Pues no lo sabemos. Pero Sauber de repente, si Carlos se va al equipo Mercedes, se queda un poquito en la desesperada. Porque lo que ocurre aquí es que yo creo que Sauber quiere a Carlos. Es la mejor opción para el proyecto que están haciendo. ¿Qué podría hacer el equipo Sauber? Pues digamos que, por ejemplo, rompe el contrato de Alexander Albon y lo mete de cara al año 2025. Otra cosa que podrían hacer: tirar con Guan Yu Zhou y con Valtteri Bottas, con alguno de los dos, vamos a poner Bottas por ejemplo, para esperar que en el 26, que se acaba el contrato de Piastri y quizás se acaba el contrato de Norris, de cara al 27, no sé, puedan ahí fichar a alguno de ellos. Antonelli, por ejemplo, que veo que en el chat estáis hablando de Andrea Kimi Antonelli. Andrea Kimi Antonelli creo que tendría que hacer octavo en la Fórmula 2 para poder tener la superlicencia. Si haces peor que octavo, sinceramente, no vas a estar en Fórmula 1. Y a Antonelli le van a dar muchos kilómetros en Fórmula 1 este año. Entonces, en ese sentido, yo creo que la cosa no va a ser relativamente difícil para Andrea Kimi Antonelli. Entonces, más cositas. Ese es el escenario A. Luego hay una variable también en este escenario 0, en el que para mí a Haas se va Oliverman. Yo creo que Oliverman claramente va a estar ahí. Escenario B. Volvemos otra vez al principio. Escenario 1, mejor dicho. Volvemos al principio. Checo Pérez renueva con el equipo Red Bull, Verstappen se queda dentro del equipo Red Bull y Fernando Alonso, en lugar de renovar con el equipo Aston Martin, se va a Mercedes con George Russell. ¿Por qué tendría sentido este movimiento? Porque, bueno, es un valor absolutamente fiable Fernando Alonso. Es un rendimiento constante, taparía el hueco mediático de Lewis Hamilton, por supuesto que sí. Sin duda, si hay coche, Fernando lucharía para conseguir el título en el 25 y si hay coche en el 26. Y sobre todo, hay una cosa, y no podemos ser aquí naifs. Fernando Alonso tiene 42 años, entonces a Fernando Alonso no le quedan 10 años en Fórmula 1. No creo que le queden 5 años tampoco. Fernando, para un par de años picantes, podría ser una opción perfecta para Mercedes a un corto plazo, hasta que Antonelli se foguee en el equipo Williams y luego Antonelli suba al primer equipo. Si Fernando Alonso se va al equipo Mercedes, deja el hueco dentro de Aston Martin. ¿Qué podría ocurrir? Que ya se ha rumoreado también, Carlos Sainz al equipo Aston Martin. ¿Y por qué tendría sentido que Aston fichara a Carlos y que Carlos fichara por Aston? Porque es un proyecto más sólido que el de Sauber. A mí, a priori, me parece un proyecto más sólido que el del equipo Sauber. Honda entra como motorista en el 26, así que es un nuevo comienzo de alguna manera en las relaciones y ahí Carlos puede construir un poquito también hacia él. Honda ahora mismo es el mejor motor, obviamente, y Carlos sabemos que tiene la experiencia de capitanear en un equipo emergente como es una McLaren. Las contras de este movimiento, veo pocas. Veo muy pocas contras a este movimiento. Quizá que no es un inicio desde cero y que es un equipo que ya ha empezado a moldear Fernando Alonso y que ya hay ciertas dinámicas establecidas, pero creo que son dos polos que se atraerían muchísimo si Fernando dejara ese hueco. Carlos tiene mucho que ofrecer y Aston me parece que sigue siendo un valor muy sólido. ¿Cuál sería el movimiento de esto? Pues evidentemente, otra vez, Andrea Kimi Antonelli, si pensamos como pensamos que sí o sí va a estar en Fórmula 1, entra en el equipo Williams. ¿Qué le pasa a Sauber? Pues no sabemos qué va a pasar con Sauber. Sauber a lo mejor puede ser, pues, Valtteri Bottas, o recompran otra vez a Alex Albon. No sé muy bien cuál podría ser la situación. Escenario 1B. Vamos a quitar de aquí a Antonelli y vamos a quitar de aquí a Carlos Sainz.
Y es que Carlos Sainz, si Fernando ficha por Mercedes, en lugar de irse al equipo Aston Martin, se fuera al equipo Sauber, que es una de las grandes opciones que todos estáis diciendo en el chat, que Aston, o sea, que Carlos tiene o bien a Sauber o bien a Mercedes para irse. ¿Cuáles son los pros? Que entras en un equipo de fábrica, obviamente. Es un equipo completamente en formación. Carlos conoce a Andrea Seidel. El reglamento de motores del 26 quizá ha generado ciertas concesiones para el equipo Audi para que entrara. No han visto algo que les ha molado bastante. Es un concepto además parecido, no digo igual, al que tienen en el Dakar. Yo lo de que Carlos Padre está en Audi y que tiene buenas relaciones con él, con Audi, sinceramente, o sea, Carlos Padre no sé cuánto está ya dentro de Audi, porque el proyecto de Audi para el Dakar ha terminado y hay un momento en la vida de un piloto en el que ya no estás en Fórmula 1, en el que no llegas a Fórmula 1 por tu apellido. Y no era por Carlos Padre que Carlos estuvo en Toro Rosso Red Bull, y no es por Carlos Padre si Carlos está en Sauber, que vaya a estar en Audi por Carlos Padre. Lo que sí que puede pasar es que la gente de Audi, si hay alguna que habla con los ingenieros de Fórmula 1, si hay trasvase ingeniero Fórmula 1 a ingeniero, o ingeniero Dakar, ingeniero Fórmula 1, que hayan dicho, oye, Carlos Padre trabaja así, y este muchacho está modelado a imagen y semejanza de Carlos Padre. Entonces, sinceramente, eso sí que podría ser un valor, pero de palabra, no de negociación, no de soy Carlos Sainz Padre y me debes que mi hijo entre en Audi. Eso no creo que tenga ningún tipo de sentido. ¿Cuál es la contra de irse a Audi? Pues que ya ha habido arrepentimiento por parte de Audi en cuanto al proyecto de Fórmula 1 antes de empezar. Al final han acabado comprando el 100% de Sauber, entonces creo que, como dicen los ingleses, ¿no? Put the money where your mouth is, pon el dinero donde de verdad confías, y han comprado ya el 100%, van para adentro. Pero hubo un cambio de CEO, o hay un momento de tembleque de decir, ostras, igual esta gente se lo piensa un poco, y que aparte de todo eso, a mí ahora mismo me parece que el equipo Sauber Audi, esa estructura, no es una estructura tan cohesionada, ni es un equipo ganador tan bueno como puede ser Aston Martin. Vimos la parada, por ejemplo, que le hicieron a Guan Yu Zhou y a Valtteri Bottas en los grandes premios de Bahrein y en el Gran Premio de Arabia Saudí. Me parece que ahora mismo, deportivamente hablando, está muy en construcción, aunque hay que ver obviamente qué pasa con el reglamento del año 2026. Si Carlos se fuera aquí a Sauber, volvemos a hacer, no lo quiero hacer muy repetitivo, pero bueno, Antonelli lo metemos en Williams. ¿Qué pasa con el segundo asiento de Aston Martin? Pues no lo sé, quizá tendríamos que pensar, qué sé yo, en un Felipe Drugovich. Bueno, lo podría haber. Lo que pasa es que Drugovich ha estado mucho tiempo fuera de la Fórmula 1 y eso sabemos que penaliza un poco. Que rompan el contrato de Alex Albon y se lo lleven de Williams a Aston Martin, pues quizá podría ser una de las opciones, pero no sé, eso es al menos un poquito más complicado. Vale, entonces, ¿cuáles son siguientes pasos que podemos dar? Dame un momentito, que lo había liado. Vale, perfecto. Otro escenario que se nos puede plantear, el escenario número 3, en el que en lugar de irse Carlos o irse Fernando a Mercedes, se nos va, lo que se está rumoreando, Andrea Kimi Antonelli. ¿Cuáles son los pros y los contras de que esto ocurra? Siempre contando con que Checo Pérez y Max Verstappen se quedan dentro del equipo Red Bull. De momento no hemos jugado todavía esa carta, ¿vale? ¿Qué es lo que puede pasar ahí? Que Antonelli suba al equipo Mercedes. El pro, bueno, es un tiro al aire absoluto por parte de Toto Wolff. Le puede salir un Hamilton y le puede salir un Verstappen, o puede destrozar la carrera de un piloto que ahora mismo le falta mucho rodaje en Fórmula 1, en monoplazas, aunque sabemos que este año lo van a adoctrinar para que no llegue con ese lastre. Quizá lo que el propio Wolff pueda sentir es que hay un temor a una repetición de lo que pasó con Red Bull robándole a Verstappen, y dicen, contigo no Antonelli, y en un acto casi de compulsividad digan, subo a Antonelli y lo tengo dentro del equipo. No me parece propio de Toto Wolff tomar una decisión compulsiva, pero quién sabe, podría pasar. Es cierto, obviamente, que meter ahí a un Antonelli en lugar de meter a Fernando, por ejemplo, o a Carlos, pero sobre todo Fernando, pues no enfadaría tanto a George Russell, que es una de las cosas que quizá también tienes que tener en cuenta. En el caso de que esté ahí Antonelli, para mí el movimiento luego es muy claro. Fernando Alonso se queda sí o sí en el equipo Aston Martin, o sea, si Fernando no se puede ir a Mercedes, yo creo que Fernando sí o sí se queda en Aston Martin. ¿Por qué? Porque ya conoce al equipo y porque obviamente da muchas más seguridades que Sauber, y sobre todo también porque es que Sauber va a ser un proyecto a largo plazo. Entonces, ahí Sauber, ¿qué va a coger? Pues a Carlos Sainz, que es el que nos queda aquí libre en el mercado.
Fernando no casaría en Sauber. Fernando en ningún caso se va a ir a Sauber, porque ni el equipo Sauber creo que sea lo que busque por el largo plazo, ni Fernando sobre todo Fernando, por las inseguridades que da el equipo y porque todavía quedan muchas cosas para construir. Vale, esto sería un poco una elección, un ordenamiento normal si se renueva a los dos pilotos del equipo Red Bull. Vamos a empezar a meter derivadas, amigos. Escenario número 4. Sergio Checo Pérez no renueva por el equipo Red Bull. Verstappen para mí automáticamente está dentro. Si Pérez no renueva, porque él podrá controlar qué es lo que ocurre. Y si Pérez no renueva en Red Bull, yo creo que la opción, la más lógica, sería o Yuki Tsunoda, o Daniel Ricciardo, o méteme si quieres a un Liam Lawson, o si quieres incluso rómpeme el contrato de Alex Albon y méteme a Alex Albon dentro de Red Bull. No creo de ninguna manera que si Verstappen se queda en Red Bull se la juegue a que haya conflicto interno. Bastante están pasando este año. Y bastante ha habido ya en algún momento con Sergio Pérez como para meter a un Alonso o a un Carlos Sainz dentro del equipo Red Bull. Yo tengo muy claro que Fernando Alonso y Carlos Sainz son casi líneas rojas dentro de Red Bull en comparativa con Max Verstappen. Alonso, ¿por qué? Porque causaría una guerra interna. Alonso causaría una guerra interna dentro de Red Bull y creo que nadie lo va a tolerar después del 24. Carlos, ¿por qué? Porque creo que no le conviene. Carlos busca un nuevo proyecto donde él pueda liderar y donde pueda ser campeón del mundo. Un sitio con estabilidad. Red Bull ni es estabilidad ni es un sitio donde pueda liderar. Y encima le sumas esos motores Red Bull 4 para el 26 y no me parece siquiera una opción para nada confiable la de Red Bull. Para el año 2026, y estamos hablando de 2026, no me parece que sea una opción para nada confiable. Entonces, para mí, si se va Checo Pérez de Red Bull, lo que van a buscar es que Verstappen esté contento y meter a un segundo piloto, muy segundo piloto. ¿Cuál puede ser el movimiento ahí? Pues una de las derivadas es, por ejemplo, que Fernando Alonso se vaya al equipo Mercedes. Queda como agente libre, Fernando se va al equipo Mercedes y ahí, ¿cuál es la segunda derivada que podemos tener? Carlos se va al equipo Aston Martin. ¿Qué nos queda entonces? Pues un efecto dominó en el que Checo Pérez lo llevamos al equipo Sauber. Reordenamos, opciones diferentes. Fernando Alonso se queda en el equipo Aston Martin, Carlos Sainz se va al equipo Mercedes, Sergio Pérez se va al equipo Sauber. Yo creo que esas son las principales casuísticas. Fernando en Sauber no tiene ningún sentido. Fernando en Sauber no tiene ningún tipo de sentido. Eso en caso de que en Red Bull decidan no renovar a Sergio Checo Pérez. Vamos ahora. Y Checo, claro, y Checo en Aston Martin, efectivamente. Y a Checo lo meteríamos en Aston Martin. O sea, hay que hacer un poco esa triangulación. O Checo en Mercedes y Carlos en Aston Martin, pero eso lo vería muy raro, sinceramente, por cómo creemos que están yendo las negociaciones. Sinceramente me parece que eso sería bastante raro. Escenario número 5. Y ojo que aquí la cosa se pone muy interesante. Max Verstappen se va al equipo Mercedes. Para mí sería un movimiento histórico por parte de Mercedes. La venganza definitiva. Verstappen tiene la talla de sobra para suplir a Hamilton en todas y cada una de las áreas de influencia del piloto británico, ya sea en conducción, ya sea en prensa, ya sea en fama, en absolutamente todo. Es el mejor piloto del momento y es el mejor motor del año 2026. Las contras que yo le vería a este movimiento, después de tanta mala sangre que se ha hecho en el 21, ¿de verdad pensáis que va a funcionar esa relación? ¿Se le va a dar esa puñalada pública a Lewis Hamilton también? ¿Toto Wolff le va a dar esa puñalada pública a Hamilton de fichar a Verstappen, el verdugo del octavo título de Hamilton? Y además es un proyecto a muy largo plazo que desplaza la idea de Andrea Kimi Antonelli. En esta situación, si Verstappen se va a Mercedes, para mí, Checo, yo creo que se queda dentro del equipo Red Bull. Y Fernando Alonso
escenario número 5, es uno de los escenarios, no digo que vaya a pasar, entra en Red Bull con Sergio Checo Pérez. ¿Y cuál es la derivada de este movimiento? Pues que Aston Martin ficha a Carlos Sainz y Sauber se queda, pues, sin nadie. O, por el contrario, Carlos Sainz ficha por el equipo Sauber y ahí entonces, pues, se queda Aston Martin de segundo piloto, pues, yo qué sé, con un Alex Albon otra vez. Hagamos un poquito ese intercambio, ¿no? Si Carlos está en Aston, Albon se va a Sauber. Si Carlos está en Sauber, Albon se va a Aston, Albon sabiendo que tiene todavía ese contrato. Falta un escenario sin Stroll, ya ves. Entonces, eso es el escenario número 5, que es otro de los escenarios que podría ocurrir. De nuevo, no estoy diciendo que esto vaya a pasar, es simplemente una de las cosas que podía ocurrir, ¿vale? Vamos, a ver si puedo. Vamos con el escenario número 6. Dame un momentito. Perdón, vale. Vamos con el escenario, como digo, número 6. Y en ese escenario, Max Verstappen, en lugar de irse al equipo Mercedes, se va al equipo Aston Martin. Si Verstappen elige Aston Martin, continúa la relación con Honda en el año 2026. Es un proyecto en crecimiento y aparentemente yo creo que con menos distensiones quizá políticas que las que hay dentro del equipo Red Bull, con Horner por un lado, Marco por otro, Adrian Newey también quejándose, luego todo el tema de los tailandeses y los austriacos. Y sobre todo, hay una cosa muy importante, y esto es una reminiscencia de lo que pudo pasar un poco con Hamilton cuando dejó McLaren para irse con Mercedes en el año 2013. Y es que Verstappen podría hacer un equipo también a su imagen y semejanza, porque quizá Verstappen se vaya con Newey y Aston Martin estaría absolutamente abierto a la posibilidad de que Verstappen entrara y que entrara también con Adrian Newey. Podrían hacer un equipo a su medida. La contra, en lugar de elegir al equipo Mercedes, que es muy difícil creer que Aston Martin sea un proyecto más competitivo que Mercedes. ¿Tiene Aston Martin, además, y esto es una pregunta seria, el músculo financiero que implica fichar a Max Verstappen? Porque Verstappen cobra 70 millones al año. Son 34 millones lo que cobra Fernando Alonso, por ejemplo. Tendrías que soltar muchas pelas. ¿Cuál sería la derivada aquí? Vamos a decir que Fernando Alonso, como se queda ese hueco libre, se va a Red Bull y Checo Pérez renueva con el equipo Red Bull. Fernando Alonso a Red Bull, ¿por qué? Bueno, igual que en el escenario anterior, porque es un movimiento histórico por parte de Red Bull. Si Red Bull ficha a Fernando Alonso, se cruzan los caminos después de 16 años tanteándose. Para mí es la mejor combinación posible ahora mismo para el equipo Red Bull si no está Max Verstappen. El mejor coche será 2025 Red Bull y uno de los mejores pilotos será Fernando Alonso. Podrán luchar por la tercera corona. La contra de este movimiento, que puede haber rencillas internas que no conozcamos a lo mejor entre Horner y Alonso después de esas negociaciones infructuosas en el 2008, y que a priori lo de Fernando no es un proyecto tan a largo plazo como el que puede tener con otros pilotos el equipo Red Bull. ¿Qué pasaría en este tipo de escenarios? Que Carlos Sainz se nos puede ir o bien al equipo Mercedes o al equipo Sauber. Ya hemos hablado cuáles son los pros y los contras de cada una de las cosas. Y hay otro escenario que yo voy a colocar esto otra vez. Os quiero plantear, es el escenario número 7, en el que Max Verstappen se va o bien a Mercedes o bien a Aston Martin. No te digo Sauber, pero venga, lo vamos a dejar aquí en Mercedes, por ejemplo. Y Red Bull, en lugar de elegir, renueva a Checo Pérez, en lugar de elegir a Fernando Alonso, elige a Carlos Sainz. Y tenemos un Red Bull 25-26 con Carlos. ¿Qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría lo de Carlos Sainz? Bueno, que ya conoce la casa y que también a él le conocen en la casa y también le quieren. Terminaron en buenos términos, no hay rencores ni mala relación con Checo Pérez, que sepamos. Es un coche campeón del mundo, Carlos ha demostrado que puede ganar carreras y que puede luchar por un campeonato. Y contras, sinceramente, sinceramente, si no está Verstappen en el equipo, yo no le veo ningún contra estar en Red Bull. No le veo ningún contra. El único contra puede ser confrontar a Pérez y a Checo. En el sentido de que... perdón, a Pérez y a Checo. A Checo y a Carlos. En el sentido de que Carlos llegará a ese equipo
como intento de piloto número 1, como intento de líder. Y por otro lado, Checo dirá, oye, yo estaba aquí todos estos años aguantando a Verstappen, ahora es mi momento, ahora voy a ser yo el piloto número 1. Entonces ahí podría haber algún tipo de rencilla. ¿Qué es lo que pasa si en este caso Verstappen deja el equipo Red Bull y cogen a Carlos? Pues Fernando, Aston Martin, prevalecería claramente el contrato. O bien Verstappen se va al equipo Aston Martin y entonces lo que hacemos es meter, a ver si lo puedo seleccionar, a Fernando Alonso en el equipo Mercedes. Estos dos pueden permutar, estos dos podrían permutar. ¿Y a quién metemos aquí en Kick Sauber? Pues yo qué sé, podemos hacer podemos hacer a lo mejor un Albon otra vez rompiendo un poco su contrato. Además de todo eso, ¿qué más escenarios tenemos? Un último escenario, número 8, en el que en lugar de coger a Carlos o de coger a Fernando Alonso, el equipo Red Bull tira un poco de recámara y lo que hace es meter a Daniel Ricciardo, no, ojalá Ricciardo, a Alexander Albon. Le recompran y meten a Alex Albon. Si Red Bull metiera a Alexander Albon, ¿qué es lo que tendría que hacer el resto de la parrilla? Pérez no se va a ir, obviamente, si se va Verstappen del equipo. Imagínate, Verstappen lo metemos en un Mercedes. Pérez no se iría. Renuevan a Pérez. Entra Alex Albon. Alonso se queda en Aston Martin porque es la mejor opción y porque prevalece la relación. Y aquí, Carlos Sainz se quedaría dentro del equipo Sauber. ¿Es menos probable? No lo sé. La gente está diciendo en el chat, Lawson. El problema es que Liam Lawson está tan fuera ya de la Fórmula 1 o ha corrido tan poco en Fórmula 1 o ha estado tan fuera ya del ambiente de la Fórmula 1 que los movimientos que hemos visto últimamente en el mercado han sido más de traer a gente Fórmula 1 que repescar a pilotos que han pasado o que han estado fuera. Entonces, esos son los escenarios posibles que yo os planteo. ¿Qué líneas rojas veo en estos escenarios? Pues las líneas rojas que yo veo en estos escenarios es que Red Bull no creo que vaya a juntar a Alonso y Verstappen en ningún caso, porque no creo que se sostenga por parte de ningún lado. Y luego también lo que estábamos hablando un poco de cuáles son esos efectos dominós, ¿no? De si vemos que hay... o sea, la clave del mercado la tiene Red Bull y la tiene Verstappen. Si Red Bull y Verstappen rompen relación, se revienta absolutamente todo. Si se mantienen Red Bull y Verstappen y Checo se mantiene también, la llave del mercado para mí la tiene Mercedes. Y con todo ello, incluso, yo creo que el equipo Mercedes sigue siendo para mí la opción más atractiva en lo que estamos negociando ahora, que no es el año 2025, sino el cambio de reglamento del año 2026. Más cositas interesantes que nos puede pasar aquí. Por ejemplo, el caso de Sauber. Sauber tiene una situación complicada. O sea, Sauber yo creo que, por ejemplo, está 100% en manos de Carlos Sainz. Sí. ¿Por qué? Porque Fernando Alonso es muy difícil que se vaya. Verstappen yéndose a Sauber, podría ser una opción también, pero claro, es mucho riesgo para Max, es un proyecto muy en construcción. Si Carlos dice que no a Sauber, es a la desesperada, es a la desesperada, porque no puedes empezar el proyecto de Audi con Valtteri Bottas y Guan Yu Zhou. En Alpine, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que o quedarán o Gasly o Ocon. Yo no veo que los dos puedan compartir equipo para el año 2025-2026. Primero, porque igual el equipo Alpine se vende y entonces ya el comprador tendría que meter al que él quiera. Segundo, porque si ese comprador a lo mejor es un Andretti Cadillac, pues meterán a alguien que ellos estén asociados. Y tercero, porque el movimiento se demuestra andando. Y si quieres un cambio en el equipo, tienes que romper esa pareja de pilotos que cada uno está tirando para un lado. Tema Alpine, bueno, ahí podría entrar también un Mick Schumacher, por ejemplo, que está en la recámara, pero claro, Mick Schumacher no sé si es ahora mismo una fiabilidad después del paso que hizo Mick por Fórmula 1, ¿no? Con el equipo Haas. Y aparte de todo eso, luego pues todo esto sería un aviso a navegantes para un Hülkenberg o para un Magnussen, que si ves que echan a Bottas porque ya empieza a sobrar para el proyecto de Sauber para 2026, ¿por qué iban a mantenerte a ti dentro de Haas cuando Haas también está intentando construir algo? Y luego, sobre todo, también hay que ver que, por ejemplo, en el 26, al final del 25, se nos acaba el contrato de Russell, que podría mover un poco el mercado, y en el 26 se nos acaba el contrato de Piastri, y creemos también que el contrato de Lando Norris, aunque yo creo que va a ir un poquito más largo. Y entonces, con todo esto ya expuesto,
Si vosotros me preguntáis ahora, Jorge, ¿qué crees que va a pasar? No lo sé. No lo sé, pero no quiero dejaros tampoco con un... No me mojo, ya está, lo he dejado ahí, vosotros sacad vuestras conclusiones, porque además os había dicho que iba a intentar confeccionar la parrilla entera. Entonces, esto es mi opinión a día 14 de marzo del año 2024, de cómo se puede mover el mercado y qué es lo que puede ocurrir para 2025 y 2026. En primer lugar, esto, ya digo, es opinión con el rendimiento en pista que hemos visto hasta ahora y con lo que creo que pueden ser las piezas y la situación en la que estamos en este momento. En primer lugar, yo no creo que la sangre vaya a ir al río. En ninguno de los dos casos en el equipo Red Bull. Yo creo que Verstappen se va a mantener y a mí me parecería lógico también que Pérez se mantuviera dentro del equipo. Entonces, la prevalencia aquí la tiene el equipo Mercedes. Si hemos dicho que Fernando Alonso estaba pensándose su futuro y que Fernando le iba a dar prevalencia al equipo Aston Martin o que iban a hablar primero con ellos, quiero pensar que esa relación se va a mantener y que Fernando Alonso, por conveniencia mutua, se va a quedar en el equipo Aston Martin, porque ahora mismo, en cuanto a rendimiento, tampoco te creas que Aston está mucho mejor que el equipo Mercedes. ¿Qué desemboca esto? Para mí, tendría lógica que Carlos se fuera al equipo Mercedes, no a Sauber, porque Mercedes al final es un proyecto más consolidado y porque no debería de tener ningún tipo de miedo con George Russell. El equipo Sauber es jugárselo un poquito más, lo puede construir, sí, pero ahora mismo a seguridades, la seguridad que yo tengo es que el equipo Mercedes es un mejor caladero para Carlos que lo que sería Sauber. Ferrari ya sabemos que tenemos a Leclerc y Hamilton, McLaren se nos queda con Norris y con Piastri, ahí tenemos a Aston Martin. ¿Qué es lo que pasa con el equipo Alpine? Pues sinceramente yo creo que uno de los dos franceses se va este año. El año pasado Gasly estuvo, creo que fueron 3 puntos por delante de Esteban Ocon al final de año, así que en rendimiento están parecidos. O un Gasly o Ocon, uno de los dos. Y el segundo asiento, o Mick Schumacher, o si hace una buena temporada Víctor Martins en Fórmula 2, que se la arriesguen y tiren de cantera y metan a Martins ahí. Equipo Williams, tiene sentido que Alex Albon se quede, yo creo. No va a encontrar mejor sitio. Si está bloqueado el asiento de Aston, el de Red Bull y el de Mercedes. Y para mí, Andrea Kimi Antonelli el año que viene lo suben a Fórmula 1. Mercedes está un poquito todavía en el alero. Que vaya a estar en Fórmula 1, muy probable. ¿Qué es lo que pasa aquí entonces? Que se nos queda Sauber libre. Sauber necesita empezar con nueva sangre. Sauber sabe que no es una opción tan atractiva como Aston, como Red Bull o como Mercedes. Entonces, ¿qué podría tener lógica? Que rompan el contrato de Albon y que se lleven a Alex Albon para liderar con Sauber. Que metan a Guan Yu Zhou de segundo porque no está haciendo peores resultados o mucho peores que Valtteri Bottas y aporta un poquito de dinero al equipo. Y entonces, si se nos queda este hueco libre en Williams, un Saco Sullivan. Digamos que un Saco Sullivan, tiran de cantera y ahí entramos. Visa Casa PRB, moneda al aire absoluta. A lo mejor el invitado que viene ahora, Pepe Martí, nos puede decir algo, pero yo creo que Ricciardo y Tsunoda, alguno de los dos se va fuera. No sé quién de los dos, pero yo creo que alguno de los dos se va fuera a final de temporada. De momento, viendo el rendimiento de ahora, os pido, chicos, por favor, que tomemos esto en cuarentena de... No creo que vaya a pasar esto. Estoy intentando hacer una aproximación. Estoy intentando, si me decís, tienes que adivinar, intentaría adivinar esto, pero no creo 100% a ciegas que esto sea lo que vaya a pasar. A partir de ahí, ¿cuál es el segundo asiento? Pepe, Hadjar, son nombres, pero quizá la experiencia de Liam Lawson el año pasado le hace prevalecer. El primer asiento, y además lo digo primero, de Haas para mí está clarísimo, es Oliverman, después de lo que ha hecho. O sea, para mí, Oliverman tiene que estar ahí en Haas. Y el segundo asiento de Haas, sinceramente, yo creo que se debatiría entre o Kevin Magnussen o Nico Hülkenberg, dependiendo de quién haga mejor temporada. Y para mí, si me dijerais, Jorge, tienes que hacer una predicción de cómo va a ser la parrilla del año 2025, a fecha de 14 de marzo del año 2024, creo que este es el dibujo más lógico, con lo que sabemos ahora y con los movimientos que ha habido hasta ahora, de la parrilla para 2025 y crucialmente para 2026.